Buenas noches. Iniciamos nuestra tercera sesión del curso de Cristología en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la sesión anterior nos preguntamos respecto a la identidad más profunda de Jesucristo. Él es la persona del Verbo, el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad, que por nuestra salvación se hizo hombre en las entrañas de María. Y así vimos que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy día vamos a seguir analizando esta frase del credo: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver esta hermosa imagen de la Anunciación del ángel a María. La Anunciación marca el inicio de la plenitud de los tiempos. Fue concebida por el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que la Santísima Virgen concibió a Jesús sin elemento humano, sin concurso de varón. Nos dice el texto que el ángel fue enviado a una virgen que estaba desposada con José, pero era virgen. Y de hecho, cuando el ángel la anuncia, ella coloca de alguna manera una objeción: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Sin concurso humano, por obra del Espíritu Santo. Es sin duda una obra divina que sobrepasa toda comprensión humana. No ha habido otro caso en la historia, ni habrá otro después. Es un milagro, podemos decir, un milagro que lo debemos comprender a la luz de la fe. Jesucristo entonces fue concebido por el Espíritu Santo y de María tomó nuestra carne humana. En este sentido, San José, este año estamos celebrando el año de San José. San José no fue el padre biológico de Jesús. Él es el padre adoptivo, el padre legal, el padre virginal, que hizo las veces sin duda de verdadero padre respecto a Jesús, pero sin que haya intervenido en su concepción. Ahora, preguntémonos cuáles son las razones por las cuales Jesús nace de una virgen. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera 5 motivos, argumentos, podríamos decir, de conveniencia de que Jesús naciera de una madre virgen. Como ustedes pueden ver, en primer lugar, manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Dios tiene la iniciativa. Él envía al ángel. Él decide la concepción de María. Luego, un segundo motivo que nos señala el Catecismo: Jesús, como ustedes pueden ver ahí, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán, como va a decir San Pablo, es decir, ese nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Y San Pablo, la carta a los Corintios, señala: el primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. O sea, esta nueva creación que inaugura Jesús no brota de la carne, brota de lo alto, brota de Dios. Si avanzamos, el Catecismo da un tercer motivo. Les coloco ahí la cita, la diapositiva.
Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Jesús, concebido por el Espíritu Santo, de alguna manera todos los discípulos de Jesús, todos sus hermanos, todos sus miembros de su cuerpo, hemos nacido para la vida de Dios también por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos engendró la vida sobrenatural el día de nuestro bautismo. ¿Recuerdan ustedes el diálogo de Jesús con Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. Te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues bien, ese nuevo nacimiento del Espíritu es de alguna manera inaugurado por Jesús, nos explica el Catecismo, mediante su concepción virginal. Un cuarto motivo, ahora desde el punto de vista de la Virgen. ¿Qué significa la virginidad en María? La virginidad en María es un signo de su consagración total, de que ella es toda de Dios, en su cuerpo y en su alma, ese corazón indiviso, o como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ustedes pueden leer en la pantalla, María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Podemos decir que la virginidad de María es un signo corporal de esa entrega total del corazón, de su consagración con un corazón entero, no dividido. Y finalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica también que si María es virgen y madre, es porque ella es figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia también está llamada a ser, con todas sus imperfecciones humanas, virgen y madre. Virgen en el sentido que custodia fielmente la fe recibida, y madre porque nos engendra a nosotros sus hijos mediante las aguas del bautismo y la predicación de la fe. Estos son los 5 motivos entonces de conveniencia que el Catecismo señala para que Jesús haya nacido de una virgen. Pasemos ahora a los misterios de la vida de Cristo. La palabra misterio la escuchamos, ¿no es cierto?, en la predicación. Hablamos a veces de los misterios de la pasión, de los misterios de la gloria. ¿Qué significa la palabra misterio? En el lenguaje común significa algo oculto, algo escondido, ¿no?, que incluso da un poco de miedo a veces. Pero no, acá tiene otro significado muy distinto. Misterio, en el lenguaje de la teología católica, significa una realidad visible que desvela una realidad invisible. Y en este sentido, toda la vida de Cristo es un misterio. ¿Por qué? Porque toda la vida de Cristo, que fue lo que los hombres vieron, los apóstoles, sus contemporáneos, desveló esa realidad invisible de Dios. El Catecismo nos dice, como pueden ver ustedes ahí, que por una parte la vida de Cristo revela al Padre, y de hecho Jesús lo va a decir. ¿Se acuerdan en el capítulo 14 de San Juan? Quien me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, viendo a Jesús, sus gestos, sus palabras, sus actitudes, sus predilecciones, podemos decir, así es Dios, así es el Padre. Y por otra parte, toda la vida de Cristo es redentora, salvadora. Es decir, Jesús no solamente nos salvó al morir en la cruz
y luego resucitar. Ese evidentemente es el momento cumbre de la salvación, cuando le entrega su vida por nuestro amor, para expiar nuestras culpas. Pero toda la vida de Cristo, todo lo que él hizo, dijo y sufrió, fue para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Podríamos decir, ya en el pesebre de Belén nos estaba salvando, ya en su vida oculta en Nazaret nos estaba salvando, ya en su predicación nos estaba salvando, en sus milagros, para llegar a la cumbre en su muerte y resurrección por nosotros. Entonces, este es el sentido de la expresión misterio. Importante que aprendamos bien esto, ¿no? Es esa realidad visible, lo que ven nuestros ojos en Jesús, que nos desvela, nos descubre esa realidad invisible, espiritual de Dios, que no la podemos ver con nuestros ojos corporales. En este sentido, Cristo vivió su vida para nosotros y debemos hacer nuestros sus misterios. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos hacer nuestro un misterio de la vida de Jesús? En primer lugar, en cuanto a la vida de Jesús, es un modelo para nosotros. Y a la medida que la imitemos, la imitación de Jesús, la imitación de Cristo, esa vida de Jesús se hace carne en nuestra vida. Ustedes pueden ver ahí en el Catecismo una cita muy hermosa que dice: para quien la contempla rectamente, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Detengámonos en esta cita que es muy de una gran riqueza. O sea, ¿cuánto podemos aprender de cada misterio de la vida de Jesús? Su silencio, por ejemplo, en la pasión o en Nazaret. Su oración, ¿queremos aprender a rezar? Bueno, contemplemos cómo rezaba Jesús. ¿Queremos saber cuáles tienen que ser nuestras predilecciones? Bueno, veamos quiénes eran los predilectos de Jesús. Toda la vida de Jesús la podemos imitar y revivir en nosotros. Y junto con eso, la vida de Jesús no es solamente un modelo a imitar, sino que de alguna manera, como somos miembros de su cuerpo, Jesús continúa, revive su vida en nosotros. No sé si me explico bien en esta idea, pero San Pablo nos explica cómo Cristo es la cabeza y nosotros formamos su cuerpo espiritual, su cuerpo místico. Pues bien, lo que vivió la cabeza, que es Jesús, lo podemos vivir también nosotros. Y esto yo creo que especialmente en su pasión, en sus sufrimientos. San Pablo dice en alguna parte: tengo que completar en mi carne los padecimientos de Cristo. Y esto es un pensamiento bonito, ¿no? Pensar cuando tengamos que sufrir en la vida. A veces hay momentos de dolor grande. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un fracaso, una injusticia. Bueno, en la medida que eso lo aceptemos, lo unamos a la pasión de Cristo, estamos reviviendo, o sea, Jesús está reviviendo nosotros su pasión y nosotros estamos completando de alguna manera la pasión de Cristo. Bueno, meditemos en esto, ¿no? O sea, la vida de Cristo, tanto la vida gozosa, luminosa, pero sobre todo dolorosa, estamos llamados a revivirla
ya acá en la tierra. Y la vida gloriosa también, es la esperanza, ¿verdad? La plenitud será en el cielo, pero también algo de esa gloria ya llega a nosotros mediante esos frutos del Espíritu que el Espíritu produce en nuestra vida. Entonces, estamos hablando de los misterios de la vida de Jesús. Ya sabemos lo que es un misterio. El catecismo nos explica los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Porque en realidad el credo nos dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y de ahí se salta, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Pero desde la concepción hasta la pasión tenemos toda la vida terrena de Jesús. Esa vida terrena de Jesús la podemos dividir en la vida oculta y la vida pública. 30 años de vida oculta, 3 años de vida pública, de su predicación y milagros. Bueno, hoy día vamos a partir por los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El catecismo nos habla primero de los preparativos, cómo Dios fue preparando al pueblo de Israel, esa antigua alianza, el hombre que anhela la venida de un Salvador. Y de alguna manera no solamente en el pueblo de Israel, en el mundo antiguo había una cierta esperanza, quizás vaga todavía, pero estaba esa intuición de que vendría un Salvador, vendría un mundo nuevo. La figura de San Juan Bautista, ustedes pueden ver ahí la lámina, ¿no? Es el precursor inmediato en el cual converge toda la esperanza de la antigua alianza, converge en este hombre que es el último de los profetas, que puede ya anunciar a Jesús, ese Cordero de Dios. Cada año, en la liturgia del Adviento, la Iglesia revive estos grandes preparativos de Israel y de la humanidad a la venida del Salvador. Luego, los misterios de la Navidad. Ahí les coloco una cita del catecismo que es muy bonita, dice: pastor o mago, ¿sí? Los pastores, los magos fueron al pesebre Belén. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. La Navidad es Dios que se hace pequeño, que se hace muy pequeño, tan pequeño y frágil como un niño recién nacido. Por tanto, al igual que los magos y los pastores, tenemos que también hacernos pequeños, arrodillarnos para adorar a este Dios escondido en un niño, en la debilidad de un niño. La teología católica y también en la liturgia hablan de un admirable intercambio. ¿En qué sentido intercambio? Porque Dios toma de nosotros la naturaleza humana, es decir, le damos la naturaleza humana, y Él, que es lo que nos da a cambio, nos da su divinidad a cambio. Nosotros le damos nuestra condición humana, Él nos regala la naturaleza divina. Admirable intercambio. ¿Quién sale ganando? Sin duda que nosotros, sin duda que nosotros. Luego, continuando con los misterios de la infancia de Jesús, el catecismo presenta 4 momentos. Primer momento, después del nacimiento, la circuncisión. La ley antigua mandaba que todo varón debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. María y José, que eran fieles cumplidores de la ley, también lo hicieron con Jesús,
¿Qué es lo que marcaba la circuncisión? Esa inserción en el pueblo de la alianza antigua y el sometimiento a la ley. Por la circuncisión se pasaba a ser miembro de Israel, sujeto a la ley. Jesús quiso voluntariamente, él que era el legislador, voluntariamente, por amor a nosotros, someterse a la ley. Segundo hito, la Epifanía. La Epifanía, la palabra viene del griego, significa manifestación, es el misterio de Cristo que se manifiesta a estos pueblos paganos simbolizados en los magos que vienen de Oriente. Es decir, Jesús es la respuesta de Dios al anhelo no solamente de Israel, sino al anhelo, a la espera de la humanidad entera, de la humanidad entera. Pero un detalle, los magos que vienen de Oriente reconocen que el Salvador viene de Israel y preguntan por las profecías. Y por eso San León Magno podrá decir: la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas. ¿Sí? Nosotros, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles se llamaban los no judíos, o sea, los paganos podríamos decir, los que no eran judíos, o sea, todos los demás. Bueno, los gentiles, también nosotros no somos judíos, bueno, alguno quizás que esté escuchando sí, ¿no? Pero nosotros que no venimos del judaísmo, hemos sido injertos en la esperanza de Israel y hemos acogido a Jesús como el fruto mejor del pueblo de Israel, cuya salvación se ofrece a todos los pueblos. Un tercer hito en estos misterios de la infancia de Jesús, la presentación de Jesús en el templo. Jesús es presentado como el primogénito. La ley de Dios mandaba que todo primogénito pertenecía a Dios y por tanto tenía que serle ofrecido y rescatado. Nuevamente, María y José, que eran fieles cumplidores de la alianza, llevan a Jesús al templo a los 40 días de su nacimiento. Y ustedes recordarán la escena de la presentación en el templo. Estaban esos ancianos, Simeón, Ana, y cómo proclaman a Jesús como luz de las naciones, gloria de Israel, y también en las palabras que Simeón dirige a la Virgen como signo de contradicción. Nuevamente aparece acá lo que decíamos recién a propósito de la Epifanía. Gloria de Israel, sí, Jesús cumple las promesas de la antigua alianza, pero luz de las naciones, porque Él viene para todos los pueblos, luz de las naciones. Pero ya se anuncia acá que Jesús está llamado a ser signo de contradicción. Y lo vamos a ver ya mucho más claro en el cuarto hito de estos misterios de la infancia, la huida de Egipto. Esa oposición de las tinieblas a la luz, la matanza de los inocentes, Herodes, que persigue a este niño anunciado por los magos. Comienza esa historia de rechazo del mundo. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, estos son como los 4 hitos de la infancia de Jesús que presenta el catecismo. Después del nacimiento, la circuncisión, la epifanía, la presentación, la huida a Egipto. A veces la gente se ha preguntado
Bueno, ¿y por qué tantos años de vida oculta? 30 años. ¿No podría Jesús haber salido a predicar antes? ¿No han faltado algunos que, dejando volar la imaginación o la fantasía, han dicho que Jesús habría ido a la India o quizás dónde? No, pura fantasía. No hay la más mínima traza, ni en la Biblia ni en la historia, de algo así. ¿Qué es lo que sabemos de estos 30 años? Sabemos lo fundamental. Una vida cotidiana, sin aparente importancia, el trabajo manual, en el taller de su padre, que era artesano, una vida de familia junto a María y José, y ese fiel cumplimiento de la vida religiosa judía, porque si bien Nazaret era un poblado pequeño, tenían una sinagoga, cada sábado acudían a leer los textos de la Escritura, y Jesús, desde muy pequeño, se familiarizó también con la ayuda de José, con los textos de la Escritura. De hecho, un detalle, ustedes recordarán, al comienzo de su predicación, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y adulto, dice el texto que como era su costumbre, él toma el rollo del profeta Isaías y comienza a explicarlo, como era su costumbre. O sea, Jesús tenía el hábito de ir a la sinagoga sábado a sábado. Por tanto, les digo, una vida aparentemente sin mayor importancia. Pero ya vamos a ver el por qué. Hay un detalle que nos dicen también los evangelios, que es muy bonito. Dice que Jesús estaba sujeto a sus padres, María y José. La obediencia de Jesús, Jesús niño, Jesús adolescente, esa obediencia a sus padres en la tierra es una expresión, un signo de esa obediencia a la voluntad del Padre. Y aquí vemos algo que ya les dije, como toda la vida de Cristo es redentora, porque si Él venía a restaurar esa desobediencia que el hombre se había rebelado contra Dios, bueno, Él muestra esa perfecta obediencia a su Padre Dios, a la voluntad divina, pero de alguna manera también como reflejo de esa obediencia perfecta a sus padres en la tierra. El último momento conocido de la vida oculta, cuando Jesús se pierde y es encontrado a los 12 años en el templo. Podemos ver esa clara conciencia que él tenía de su condición de hijo de Dios. ¿No sabían que debía ocuparme las cosas de mi Padre? Y nuevamente, ¿por qué 30 años de vida oculta de Jesús? La respuesta yo creo que la podemos encontrar en que Jesús quiso hacerse cercano a la condición de vida de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este mundo. Para la gran mayoría de nosotros, la vida no va a estar en la portada de los diarios, no va a estar en los libros de historia. Es una vida ordinaria, de trabajo, de familia, de cumplimiento de nuestros deberes. Pues bien, si Jesús 30 años quiso llevar esa vida ordinaria, Él nos abrió a nosotros un camino de santificación en esa vida ordinaria, en el trabajo, en la familia, en nuestros deberes cotidianos. Por tanto, nuevamente lo que le decía recién, toda la vida de Cristo es redentora. Cristo revive sus misterios en nosotros los cristianos. Pensemos, por ejemplo, si la vida se hace un poco monótona, el trabajo se puede hacer pesado, nos cansamos, bueno, pensemos, esta vida a lo mejor sin mayor brillo, pero si yo la llevo por amor, la uno a la vida oculta de Jesús, es mi camino de santificación.
Y aquí termino con una cita muy bonita del Papa Pablo VI cuando peregrinó a Nazaret. La pueden ver ahí ustedes en la diapositiva. Dijo el Papa: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Y se pregunta el Papa: ¿y cuáles son las grandes enseñanzas de Nazaret? Dice: su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros? Vida oculta de Jesús, enseñanza el valor del silencio. No ese silencio vacío, sino ese silencio indispensable para cultivar la vida interior, para escuchar la voz de Dios. Continúa Pablo VI, se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla, austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. La vida de familia, qué importancia. La familia de Nazaret como fuente de inspiración. Y finalmente nos dice el Papa, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa, el hijo, el artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Hermosa la cita del Papa Pablo VI, ¿no es cierto? Bueno, cuánta inspiración para nuestra vida cotidiana. Con esto terminamos la mirada de los misterios de la infancia y de la vida pública de Jesús. La próxima semana entraremos a los misterios de su vida pública, su predicación y sus milagros. Una tarea muy sencilla, voluntaria. ¿Qué enseñanzas te da para tu vida el contemplar la vida oculta de Jesús? Escriban 15 líneas. ¿Qué te enseña para ti, concretamente, ver estos misterios de la vida oculta de Jesús que hemos reflexionado? Y luego el que quiera profundizar, tiene ahí los números del catecismo que desarrollan las ideas que yo he dado en esta noche. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.